Vayan instalándose, vamos a empezar. Os damos la bienvenida a todas, a todos. Agradecemos mucho vuestra presencia, vuestro interés en la temática que vamos a abordar en este panel. Queremos ante todo expresar nuestro agradecimiento al equipo de CEDI por invitarnos a participar de este importante evento y felicitarles sobre todo por el éxito que está haciendo tanto en la convocatoria como en la calidad de los debates. Quisiera también agradecer al equipo de traducción que está haciendo un gran trabajo estos días con tantos idiomas en juego. Como saben, en este panel abordaremos una cuestión que a muchas de nosotras nos parece fundamental y sobre la cual sentimos que nos toca profundizar más, aún más. ¿Cuáles son los impactos de las desapariciones en las mujeres? Es importante conocerlos, tenerlos presentes para fortalecer la lucha contra las desapariciones forzadas y proteger mejor y de manera más integral los derechos ante esta monstruosa práctica. Ya se ha mencionado repetidas veces en paneles anteriores, la gran mayoría de personas desaparecidas son hombres, pero también desaparecen mujeres. Y sabemos bien poco sobre ellas y sobre las circunstancias de su desaparición. Tampoco son suficientemente visibles y abordadas las dificultades con las que tienen que lidiar las mujeres a quien han desaparecido un ser querido. Y por otra parte, ya lo hemos visto también estos días, la gran mayoría de los colectivos de personas buscadoras están constituidos por mujeres. ¿Cuáles son las realidades de estas mujeres? ¿Cuáles son sus necesidades, sus demandas? Y cómo usar la Convención y otros instrumentos jurídicos nacionales, regionales, internacionales para proteger y garantizar mejor sus derechos. Otra cuestión a la que nos gustaría mucho dar visibilidad son las aportaciones que nos hacen estas mujeres buscadoras. En muchísimas ocasiones, su lucha trasciende el caso individual para transformarse en una lucha colectiva, una lucha clave para avanzar hacia la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y ya lo saben, son elementos esenciales para construir sociedades pacíficas. Y aquí un poco de publicidad. El ISIP, la organización que represento, ha publicado recientemente un par de informes sobre estas contribuciones que hacen las mujeres buscadoras a la construcción de paz. Hemos traído algunas copias en papel de uno de ellos, el otro, realizada por nuestra compañera Maider Maraña, que estaba por aquí, de la Fundación Baquetic, está disponible también en nuestra página web. Pero lo importante ahora y aquí es lo que nuestras panelistas han venido a compartir con ustedes. Voy a dar en primer lugar la palabra a Carmen Rosa Villa Quintana. Seguro que todos la conocen. Ella es miembro del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas y precisamente está trabajando sobre la cuestión de las desapariciones en el impacto en las mujeres. Entonces, la invitaría a que nos dé una aproximación, ¿no?, a esta temática, pues con el reto de hacerlo en 5 minutitos para abrir luego la discusión con nuestras panelistas. Adelante, gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y en este importante panel. Gracias al Instituto Catalán Internacional para la Paz por invitarme a hacer esta pequeña presentación. Hay mucho por decir. 5 minutos voy a tratar de poner los elementos más importantes. Quisiera señalar en primer término que la desaparición forzada es un crimen que no solo concierne a las víctimas, nos concierne a todas las personas, a la sociedad en su conjunto y a toda la humanidad. La desaparición forzada y otras violaciones graves de los derechos humanos pueden formar parte de los factores que conducen al deterioro de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas,
angustia, pobreza, violencia, múltiples formas de discriminación y limitación o negación de sus derechos humanos. Factores interseccionales afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y a otras mujeres. Formas, por ejemplo, de discriminación entrecruzadas, si son indígenas, si son afrodescendientes, si son mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales, o incluso por su situación socioeconómica, entre otras situaciones. La desaparición forzada puede tener en las mujeres y las niñas repercusiones exacerbadas según las diferentes circunstancias culturales, tradicionales o religiosas, y por ser considerada la desaparición un estigma a tal grado que si las mujeres desaparecidas son encontradas con vidas, pueden ser rechazadas por sus familiares y comunidades o incluso ser asesinadas en nombre del honor. Con mayor frecuencia, las mujeres y las niñas son víctimas de desaparición forzada por parte de grupos de delincuencia organizada y por grupos armados ilegales como herramienta para mantener el control de territorios y poblaciones, y se ha convertido igualmente en un negocio para traficar, extorsionar, esclavizar, reclutar o vender a las personas, en particular a las mujeres y las niñas. También se ha convertido en un mecanismo de castigo, advertencia y limpieza social. Las mujeres son también desaparecidas por desafiar las normas de género debido a su participación en la esfera pública o por trabajar con víctimas o participar en la búsqueda de los desaparecidos. En los conflictos armados y de violencia política, las mujeres y las niñas desaparecidas suelen ser víctimas de tortura, así como de otros tipos de violencia de género, embarazos forzados, abortos, violación sexual, incluyendo aspectos relacionados con sus derechos reproductivos y su papel como madres. Sus hijos e hijas, nacidas en el cautiverio, suelen ser entregados a sus represores o ser víctimas de adopciones ilegales internacionales, privando a estos niños y niñas de su derecho a preservar su identidad. No existe una cifra cierta sobre el universo de niñas y mujeres desaparecidas forzadamente. Y esto se debe a que los casos no se denuncian o a que los registros existentes dan cuenta de desaparición de niñas y mujeres vinculados a otras formas de violencia de género, entre ellas la violencia sexual, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes o los femicidios o feminicidios según la tipología en cada uno de los países. Cuando se denuncia la desaparición de una mujer, suele trasladarse el delito a la víctima y no al victimario, y debido a la influencia de patrones socioculturales discriminatorios y al uso de estereotipos de género, la investigación y la valoración de la prueba suele verse afectada y puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. La falta de respuesta del Estado y la flagrante impunidad ha impulsado a las mujeres, madres, hijas, esposas, hermanas, tías de las personas desaparecidas a que en calles y plazas rompan el silencio para viva voz exigir dónde están. Y mostrando las fotos de sus seres queridos, reclaman: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las mujeres asumen la búsqueda de sus seres queridos y llevan a cabo una infatigable y persistente tarea para encontrarlos con vida, liderando así, como ya mencionó Sabina, la lucha por la verdad y la justicia. Llevan décadas buscando a sus seres queridos desaparecidos, alterando su proyecto de vida para dedicarse
por entero a esa tarea con graves consecuencias económicas, sociales, emocionales, psicológicas para ella y para sus familias. En el desarrollo de sus actividades y en razón de los estereotipos de género, son intimidadas, atacadas y perseguidas, desplazadas y a menudo enfrentan represalias y en algunos casos, se ven obligadas al exilio. Muchas mujeres han sido asesinadas por su trabajo de búsqueda y por ser defensoras de derechos humanos. Como hemos podido oír durante las diferentes presentaciones el día de ayer y ahora en la mañana, las mujeres a lo largo de su búsqueda han construido lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Han convertido el proceso de búsqueda en un aprendizaje continuo para ellas y para muchas mujeres y familiares de las personas desaparecidas. Los colectivos de víctimas, organizaciones de mujeres, mujeres buscadoras, desarrollan tanto un trabajo de campo como un trabajo de incidencia política. Impulsan proyectos de ley, reformas legislativas, el establecimiento de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y de construcción y preservación de la memoria. Por esta labor, son también reconocidas como constructoras de paz. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en el 2013 adoptó la observación general sobre mujeres afectadas por las desapariciones forzadas, una herramienta muy importante, y señala que la desaparición es una expresión de la violencia de género. Y recientemente Juan Carlos me compartía la decisión de la CEDAW sobre el reconocimiento de que la desaparición constituye una expresión de violencia extrema contra las mujeres. Quisiera señalar que el Comité contra la Desaparición Forzada, desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, ha enfatizado el efecto particularmente cruel de las desapariciones forzadas en las mujeres y las niñas y ha recordado a los estados la necesidad de prestarles especial atención. En el ejercicio de su mandato, ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar en la búsqueda una perspectiva de género y el enfoque diferencial de conformidad con el principio 4 de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. El comité, en su sesión pasada, ha acordado que se elabore una nota conceptual para la discusión de una observación general que aborde con mayor profundidad el impacto agravado de las desapariciones forzadas en las mujeres y las niñas y a la integración de la perspectiva de género en las obligaciones derivadas de la Convención. Con esto voy a agradecer muchísimo sus intervenciones porque me van a permitir, desde su perspectiva, enriquecer la preparación de una primera nota conceptual sobre mujeres y el impacto de la desaparición forzada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por este esfuerzo de síntesis y por invitarnos, ¿no?, a sumarnos a esta reflexión sobre la perspectiva de género en las desapariciones forzadas. Y ahora pues tocaría, ¿no?, invitar a nuestras panelistas a subir aquí en el estrado. Os las voy presentando a medida que se van acercando. Con ellas, pues todo lo que nos has comentado lo iremos profundizando desde sus propias experiencias, conocimientos y contextos. Invito entonces a unirse a esta mesa a Asma Al-Faraj, Families for Freedom, de Siria, Siran Daw, de Anneket, en Gambia, Edita Burgos, de ICAET, Garapatan Free Jonas Movement, de Filipinas, y María Isabel Cruz, de Sabuesos Guerreros, México.
And we will exchange them. Thank you very much. Aquí mismo sí. Welcome, the four of you. Sorry, can someone help us with the translation? Put Arabic to. No? Hola, voy a empezar para comprobar si funciona la traducción al árabe. Yes. ¿Estás por? Yes. Entonces podemos empezar, si te parece, Asma, contigo. En las últimas semanas, Asma, estamos siguiendo todos, ¿no? Con esperanza y inquietud a la vez los acontecimientos en tu país, en Siria. En las últimas semanas se ha reconocido, ¿no? la existencia masiva de desapariciones forzadas, ¿no? Se ha puesto a la luz docenas de miles de casos, pero seguimos sabiendo poco acerca del impacto de estas desapariciones en las mujeres, en las madres, en las hijas, las hermanas de estas personas desaparecidas. ¿Tú podrías hablarnos de los tantos retos que estas mujeres han enfrentado en los últimos años? مرحبا لجميع الحضور. بالنسبة لمعاناة النساء في سوريا، النساء في سوريا بيعانوا من الاختفاء القسري منذ عام 1982. 54 سنة النساء السوريات يعانوا الاختفاء القسري بسبب اختفاء أحبتهم، ولكن كان الأمر بصمت وخوف. وبعد 2011 عند ابتداء الثورة بدأت آلية الاعتقال عند النظام السوري، واستخدم اعتقال النساء للخوف وترهيب الشعب، واستخدام اعتقال النساء لقمع أصواتهم ووقف الحراك الشعبي. وكانت صعوبة الحراك بسبب آلة الاعتقال وخصوصاً للنساء. أنا آسفة إنه متوترة لأنه أنا حدا تعرض للاعتقال، وعندي حدا من عائلتي معتقل ومختفي قسراً وما بنعرف عنه شيء، وهذا الموضوع جداً حساس بالنسبة لنا كعائلات. غياب الأحبة وتأثيره على النساء، غياب المعيل، انتهاك حقوق المرأة واستخدام المرأة بالعنف الجنسي والمعاملة السيئة داخل المعتقلات أو خارج المعتقلات. بعملية البحث كانت معاناة لمدة 14 سنة، وما زلنا لهذا الوقت إنه نحن عم نعاني بالبحث عن أحبتنا دون جواب ودون معرفة مصير. قبل 14 يعني خلال 14 سنة كنا عم ندور على أحياء. هلأ بعد سقوط النظام من شهر نحن عم ندور على جثث وعلى مقابر جماعية لأحبتنا. فالمعاناة اللي عم تعانيها النساء من 14 سنة، البحث عن الحقيقة، الخوف، التعرض للصدمات النفسية، غياب المعيل. أحياناً النساء يعني كانت تخاطر بحياتها لحتى تدور على أبنائها وعلى أحبتها بسبب قمع النظام للنساء بشكل خاص، واستخدامه كوسيلة إذلال بسبب العادات والتقاليد المجتمعية.
تعرض الأطفال للصدمات النفسية، وهذا كله بيرجع لمسؤولية النساء كيف حيدبروا أمورهم بغياب المعيل، واستغلال الأعراف الاجتماعية استغلها النظام ولعب عليها كتير، وبعض الجهات المسلحة لوقف عمليات البحث عن أحبتنا. وصمة سوري بدي أحكي عن تجربة الاختفاء القسري اللي عاشوها أهلي. أمي ماتت وهي ما بتعرف شيء عن ابنها. كل عيد كانت أمي تطلب منا خبر عن أخوي، فما كان في جواب. كانت كل عيد تقول إنه أنا بدي هدية منكم، خبر عن أخوكم، ونحن ما قدرنا نعطيها جواب. وأمي توفت يوم عيد الأم بدون ما تعرف جواب عن أخي. زوجة أخي اللي زوجها مختفي أثناء القصف على مدينتنا ما قدرت تطلع على لبنان لحتى تحمي أولادها من القصف بسبب غياب المسؤول اللي هو زوجها، إنه ما بتقدر تطلع بدون موافقة زوج، وهي ما عندها وين زوجها، ما عندها أي ورقة تثبت إنه زوجها مختفي أو ميت. هاي أحد معاناة النساء اللي بنعانيها من 54 سنة. فمعاناة النساء كبيرة. أنا ما بتكفيني 5 دقائق لحتى أحكي عن تأثير الاختفاء القسري على النساء. كل امرأة بسوريا بتعاني بسبب الاختفاء القسري. الوصمة المجتمعية، الحقوق القانونية والاجتماعية. القانونية يعني أنا زوجة أخي ما قدرت تبيع أي شيء من ممتلكات أخي بسبب غيابه، ما عندها أي صلاحيات. ما قدرت تثبت زواج بنتها بالمحكمة بسبب غياب الأب. أنا كنت معتقلة، ما قدرت تثبت زواجي بالمحاكم السورية لأن أنا كنت معتقلة ومحرومة من الحقوق المدنية. آلاف السيدات بسوريا أو كل النساء السوريات بيعانوا من الاختفاء القسري. النساء اللي تم اعتقالهم وتغييبهم عن عائلاتهم، أو النساء اللي عم يبحثوا عن أحبتهم. عملية البحث جدا منهكة، جدا بشعة، جدا بدون حقوق. نبحث عن أحبتنا دون أي دعم. 14 سنة نحن عم نطلب دعم من المجتمع الدولي دون، يعني لحالنا عم نبحث عن أحبتنا. بعد سقوط النظام نحن عم نبحث عن أحبتنا كمان لحالنا، ما في أي دعم دولي. بدنا حماية المقابر. المقابر مفتوحة لجميع العامة، الملفات مفتوحة لجميع العامة. هاد كله عبء علينا نحن كسيدات وكنساء. نحن من عائلات أجل الحرية 250 سيدة، فقط سيدة واحدة اللي عرفت مصير المعتقل اللي عندها. 250 عائلة نحن ما بنعرف عن أحبتنا أي شيء. قبر ما بنعرف، كيف مات ما بنعرف، كيف انقتل، كيف استشهد تحت التعذيب، شو الطريقة اللي انقتل فيها ما بنعرفها. فمعاناة النساء كبيرة. يعني ما بعرف، أكيد أنتم كلياتكم بتعرفوا شو وضع السجون بعد سقوط النظام وتسليط الضوء على السجون السورية وخاصة صيدنايا. هي معاناة 14 سنة، ما بدي أقول معاناة 54 سنة، بس هي معاناة 14 سنة نحن عم نعانيها كنساء سوريات عم نبحث عن أحبتنا بكل قدراتنا. جمعنا حالنا كنساء وكروابط ضحايا وكعائلات ضحايا لحتى إنه نحن نقدر ونوصل صوتنا. أنا موجودة هون قادرة أوصل صوتي، بس أنا عم بحكي بجميع أصوات السيدات السوريات والنساء السوريات. ملايين النساء السوريات عايشين هذا الوجع اللي أنا عايشته. مو بس أنا قادرة أكون معكم، بس هن مو قادرين. هن صلن من 8/12/2024 قاعدين قدام السجون عم يبحثوا عن أحبتهم، وما في جواب، ما في دعم،
ما في منظمات مجتمع دولي أو منظمات مدنية أو إنسانية أو حقوقية عم بتساعد بعمليات البحث عن أحبتنا. شكراً. Thank you. Thank you so much, Asma, for sharing family story, but also to draw attention on the situation of many women in Syria. Thank you for your testimony. Isabel, me gustaría ahora preguntarte a ti, en conversaciones previas que hemos tenido, nos has hablado del fenómeno de la revictimización, ¿no?, hacia las familias de las personas desaparecidas y en particular hacia las mujeres y las mujeres buscadoras. Me gustaría pedirte que si en 5 minutitos pudieras también compartir lo que nos comentaste con la audiencia. Bueno, como dice la compañera, 5 minutos no nos basta, ¿no? Tenemos mucho que denunciar, porque es denuncia. Creo que las mujeres buscadoras o las familias que tenemos un familiar desaparecido, la revictimización empieza desde la sociedad hasta las autoridades. Y el que estamos locas, y si somos mujeres las que desaparecen, pues que pues éramos putas o son putas. Entonces, creo que esa revictimización de parte de las autoridades es la que más golpea, ¿no? Porque cuando una mujer desaparece, pues, y la mamá va a poner una denuncia, lo primero que te dicen es, el sábado aparece mañana, quién sabe en qué cama se quedó, y pues para que la buscas, ella se lo buscó, o traía ropa muy pequeña. El chiste es que la estigmatización de todas las mujeres que desaparecen, pues no es así, no es porque anden vestidas de una manera o estén en el lugar equivocado. Pero también por buscarlas, también somos amenazadas. Pues yo tengo desaparecido a mi hijo y soy una madre buscadora, busco en campo, busco en fosas clandestinas. Y eso me ha llevado a tener amenazas de muerte. Tenía 12 hasta el día de ayer, porque a las 3 de la mañana sonó mi teléfono el día de hoy para amenazarme por estar aquí en este congreso. Tengo unos mensajes de WhatsApp que también me enviaron y creo que eso nos pone en vulnerabilidad. Estaba pensando si tomar esta mesa o no estar aquí. Decidí estar aquí porque deben de saber eso, que nos están matando por salir a buscar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos. Creo que la situación en México es bastante difícil, como todavía cargar pues el pesar y el dolor de no saber dónde están nuestros seres queridos y todavía aguantar ser amenazadas, revictimizadas por las autoridades, por la misma sociedad y también por la delincuencia organizada. La verdad me da mucha tristeza, me da mucho coraje que mi país, y sé que en todo el mundo pasa, y aunque queramos entender las personas que no tenemos un familiar desaparecido, que no tienen y que dicen, estoy contigo, que te dicen, te entiendo, lo siento mucho, no se siente. Es algo que no se puede explicar, que no se puede dimensionar el dolor tan grande que cargan las madres, las familias, las hermanas, las hijas, las tías, porque también sufren. Creo que tenemos que hacer algo para que este crimen de lesa humanidad pare en todo el mundo. Creo que nadie debe de desaparecer, nadie debería de estar sufriendo esto, mucho menos las madres que nos estamos muriendo. Como decía la compañera de Siria, su madre se murió sin saber dónde quedó su hijo. Y es mi peor miedo y el peor miedo de todas mis compañeras que andamos en esa búsqueda, morirnos, que nos alcance la muerte sin saber dónde quedaron nuestros familiares. Y bueno, pues creo que la revictimización de parte de las autoridades pues no es por demás tan pequeña, porque también nos dicen que estamos locas, que recogemos madera, que no sabemos ya ni cómo nos llamamos, nos cierran las puertas,
nos acosan sexualmente. Estamos expuestas a todo, pero por encontrarlos, por buscarlos, pues no nos interesa pasar y sufrir hasta donde nosotros lo permitamos. Pero eso sí, creo que la amenaza que me llegó en la madrugada me ha puesto a pensar en mi regreso. En mi regreso a casa, y me da mucho coraje, me da coraje, me da impotencia, me da miedo, porque tengo mi familia allá. Vivo en uno de los estados más violentos ahorita y creo que no se vale que el venir a poner una problemática a nivel mundial me ponga en este riesgo a mí, a mi familia y a todas mis compañeras, porque todas corremos la misma suerte por buscar. Simplemente soy una madre que anda buscando a su hijo y lo único que quiero es eso, que regrese a casa, como sea, pero que regrese. Y es lo que todas queremos. Es el grito de las madres, de las mujeres desesperadas por encontrarlos. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Y como dicen las compañeras, no estás sola. Yo creo que tanto en esta sala como en el Congreso también habrá gente que podrá acompañarte, experta en protección también, ¿no? Que podrá asesorarte, sobre todo, pues yo creo que no vivimos lo que vives tú, pero sí te entendemos y estamos de corazón contigo. Gracias por estar aquí en esta mesa a pesar de ellos. Si no te sientes bien, no hay presión. Gracias. Y seguiríamos con las preguntas. Isabel, ¿sí? Sí, Seguimos. sin problema. Sí. La siguiente pregunta es para Edita. Isabel told us about Mexico and how women are leading the fight against enforced disappearances in her country. And it seems to be the same in the Philippines. Women are leading the fight. Why do you think it is so? This is very true, Sabina. Thank you for the question. Thank you very much, Sabina, for the question. And it is very true, and I should proudly say, as a Filipina, that we are not only in the forefront of the fight against enforced disappearances and other human rights violations, but are also leading social movements against inequality, exploitation, violations of sovereignty, and national patrimony. Much of her story of women's leadership in the struggle against enforced disappearances is rooted in the history of colonialism and neo-colonialism in the Philippines. The patriarchal and feudal culture that derives the prevalent perception and practice that women are second-class citizens, and women and people's movements' actions happen in the midst of these situations. For in this context, for hundreds of years under colonization and neo-colonization, women were considered properties of men, their husbands, of their male partners, for them to control and enslave. We were considered commodities in a society of cheap labor without any right to own land, a product that can be exchanged or bought because of poverty, and we were considered meek and docile. Such culture continues to permeate Philippine society to this day, and it is this situation that Filipinas confront. Thus, at present, it is important to work towards our liberation from the shackles that bind us. The women's movement since the time of our colonization, that's why I know a little Spanish, because the Spaniards colonized us for 300 years, and I do my prayers in Spanish. And I know English because after the Spaniards, the Americans came.
Fortunately, I did not have to study Japanese because the Japanese also came after the Americans. The women's movement since the time of our colonization have seen the likes of women generals who led an army against conquistadores, of women who had led revolutions and who fought for the right to education and to vote, of women activists who fought the dictatorship and envisioned a society of equality and non-discrimination. And additionally, we do have a record of 2 women presidents in the Philippines in recent history. But their having been elected as top women leaders in the country have not produced the stopping of enforced disappearances and violations of human rights. The women's movement and the people's movement have inspired thousands, no, millions of Filipinas to fight against the Marcos dictatorship and the tyrants that have followed. And on the side, I must say that we do have another Marcos president right now. And it is this her story alongside the perseverance and strength of modern day Filipinas that has inspired mothers, sisters, daughters, granddaughters to be in the forefront of the struggle against enforced disappearances and other human rights violations in the Philippines. More particularly on enforced disappearances, often in the Philippines and probably in most Asian households, it's the eldest woman, whether she be the mother, the grandmother, or the sister, who bears the brunt of responsibilities to maintain a family, including searching for the missing and maintaining the family. Many members of enforced disappearances in family groups are mothers, sisters, and wives of the victim. A case in point, I am with Desaparecidos Philippines and Karapatan Philippines, a coalition of more than 60 organizations. And in all our meetings, there are men, but most of the women are the ones who speak out and the ones who are active in the activities. While many of the victims' women relatives search for them, the women also carry the responsibility the most in the family. They become leaders, filing cases, going face to face with state forces, helping other women searching for truth and for justice. The organization to which I belong, including International Coalition Against Enforced Disappearance, of which I am the secretary, often have mothers and sisters who speak up. And an example is the Madres del Plaza de Mayo I in Argentina. They were in wheelchairs. They were all female, and they continued the search for their loved ones. While there are many reasons, I personally believe that the women do this because they want to shield their men from being targeted. I think mainly it is because women care most about their relatives, and they offer themselves to suffer for the missing and the family. Thank you. Thank you, Edita. It's always inspiring listening to you. Sira, you've been working for long with victims of disappearances in Gambia, and mainly with women left behind disappearances. And you have a deep understanding of their needs and expectations about justice and reparations. So I'd like to ask you, what do these concepts of truth, justice, reparations, what do they mean to them, to these women searchers, women victims of disappearances? Thank you. Thank you very much, Sabina. Thank you, everybody, and to the organizers for this opportunity to share our experience from the Gambia. The Gambian context is a dictatorship for 22 years that started from 1994 to 2017. And when we talk about the experiences, the concepts, what this means to women, it's really varied because women have, we are all different. We all have different needs. For some families, when you talk about the truth, it's not just about what happened, who did it, but why? Why was this done to my loved one? Why were they targeted? What does this? Why were they disappeared? For example, you have a woman whose husband was a supporter of the opposition party at that time, and he was picked up one night while they were having a conversation and taken, and she just couldn't understand why he was taken. So for her, the truth means really
finding out why, why was he taken. For some of them, it's where they are, where's my husband or where's my brother. For the mothers as well, the same thing. You know, when we talk about enforced disappearance, it's a universal experience when it comes to enforced disappearance for women across the world. Wherever you go, it's the women who are out there fighting. And they don't understand why they have to keep fighting for something, for their loved ones over and over again without the authorities doing anything about it. When it comes to justice, for them, it's just, you know, for some of them, it means making sure the perpetrator is held to account. For some of them, justice means just the truth. Once with the truth, they say, I want to know what happened to my loved one, and that will be justice for me. When it comes to reparations and redress, it is really varied. We talked about mothers dying without finding their loved ones. You also have them, you know, losing their health from all the stress and all the psychological, emotion, the trauma that they experience. That they have the health issues until they die. One of the things that we work on as our organization, supporting victims with providing medical support for victims of the families. And for the most part, you find that for the parents, the mothers of these disappeared, they develop these diseases. They develop high blood pressure. They develop diabetes from all the stress and the trauma that they are subjected to, just not wondering where their loved ones are. For those that have benefited, in Gambia, we benefited from a Truth Commission that ended in 2021. So the Truth Commission has helped a lot of women in really knowing some of the truth of what happened to their loved ones. Some of them found out that their husbands were killed and buried in mass graves, but they're still waiting for the remains to be exhumed and for the remains to be returned back to them. So those are all some of the things that they want when it comes to reparations. Some of them just want, I want the remains of my loved one back so I can bury them properly and have a space where we can mourn them and find closure. So these are some of the challenges that women face in the Gambia when it comes to truth, when it comes to reparations, when it comes to justice. Knowing that your loved one has been killed and not having access to that remains is very traumatizing for a lot of them, and especially in a community where religion is over 95% of them are Muslims and 5% are Christian. So having a site and having the proper burial is a very important aspect of the healing process, of the mourning process for them. When it comes to the reparations as well, one of the things we face, and even justice, is really, even when you have this process going on, women still being marginalized by the men in the process. For example, through the work that we do, when we approach women to get their stories told, you have the brother or the uncle or the father coming forward instead of and marginalizing the woman. We have during the Truth Commission, when we went out to the communities, you find that the husband would go to testify, went to testify at the Truth Commission, and then when reparations was being awarded, the husband is awarded reparation. But when we went in the field, we found that the husband was arrested with the wife, for example, and they were disappeared. Both of them were disappeared. But the men decided to go and tell their story, and the woman's story is not told. So we have those situations where the stories of women are left untold because the men are going out there and talking about the stories, and the women's stories are untold. So these are really some of the things that are still plaguing our society, and when it comes to women and their rights and their to justice, their right to truth, and their right to reparations. I'm sure the conversation will continue. Thank you. Thank you, sir. Yes, we will have a second round of questions and you can expand later. Thank you so much. Isabel, ¿estás bien? Yo quería preguntarte ahora sobre el camino que has hecho desde la desaparición de tu hijo en el 2017
¿no? Que fue un evento pues, completamente disruptor de tu proyecto vital, que te cambió completamente. Empezaste la búsqueda sola, pero luego, ¿no? Te asociaste con más mujeres de Culiacán, luego del Estado, luego de México, y hoy estás en un congreso mundial sobre desapariciones forzadas, hablando delante de tanto público. Y en este camino tú nos contabas, has aprendido de derecho, de ciencias forenses y tantas otras disciplinas que no estaban en tu vida antes, ¿no? Entonces, como mujer, ¿qué significa este proceso? En un panel anterior, nuestro amigo Martín nos explicaba la importancia de pasar de ser víctima a defensora, víctima a activista. Y por lo que conozco de tu trayectoria, tú has hecho, ¿no? También este paso. Y me gustaría, si quieres, si te ves cómoda, pues que nos explicaras esa experiencia que seguramente compartes con muchas otras mujeres buscadoras. Sí, bueno, cuando te pasa una desaparición, Yosimar desaparece un 26 de enero del 2017. Yosimar es un policía municipal en el estado de Sinaloa y se pone una bomba a la salida norte de Culiacán y él es uno de los primeros respondientes en llegar a auxiliar a los militares heridos. De ahí le viene la desaparición a Yosimar 3 meses después. Y bueno, primero viene el reproche, ¿por qué, qué pasó? Hay miles de preguntas que nadie te puede contestar. Sin embargo, pues tienes que ser resistente o resiliente. Y creo que yo he sido bastante resiliente porque tuve que aprender a buscar a Yosimar. No había alguien a mi lado que me dijera qué hacer, que me diera un abrazo, porque en ese momento es cuando más necesitas un abrazo de alguien sin palabras. Eso me ha llevado a unirme con otras mujeres. Empecé caminando sola, conformo a raíz de la desaparición de Yosimar, la Asociación Civil Sabuesos Guerreras. Y bueno, ahorita la asociación alberga más de 2.500 mujeres, familias que tienen un familiar desaparecido, y seguimos trabajando en que las mujeres no sean revictimizadas, no sean, pues no pasen lo que yo pasé, que no había nadie que me ayudara, que me apoyara. Y creo que es la manera de, no sé, yo digo y pienso que Yosimar tenía que desaparecer en ese estado para que surgiera Sabuesos Guerreras, para que su madre se hiciera buscadora, para que su madre se hiciera defensora de los derechos humanos, para que su madre, siempre digo que es una misión de él a través de mí, y por eso estoy aquí, ¿no? Por eso estoy aquí, por él y para él, y creo que representar a todas las madres buscadoras en el país que sufren lo mismo que nosotros, que hay unas que somos resilientes y bastante resilientes y hay otras que somos resistentes nada más. Entonces son dos palabras muy diferentes, pero que hay que saber a qué te conlleva una cosa y otro, qué eres en realidad. El aprender a ponerte una coraza para poder asesorar a otras familias sin ser abogada, sin ser psicóloga, sin ser nada, policía, sin ser investigadora, y es un rol que tomamos todas las que tenemos un familiar desaparecido. Somos las todólogas porque tenemos que aprender de todo para podernos defender ante las autoridades, y creo que esa es la fuerza de la mujer que no nos deja caernos, ¿no? El amor para todos es un trabajo, para nosotros es hacerlo por amor. No lo sentimos como un trabajo, lo sentimos como la forma de darle de encontrar a nuestros hijos o a nuestros tesoros, como les decimos en México, que nadie más los toque más que nosotras. Cuando los sacamos de una fosa clandestina, cuando los encontramos tirados, cuando están en un lugar abandonado. Creo que esa es la parte que como mujeres nos ha hecho unirnos a ser una nueva familia, porque
todo desaparece después. La familia, que es tu familia en realidad, te da la espalda, por algo se lo llevaron, en algo andaban, por algo estaban. Y conoces otra clase de familias donde mujeres que nunca en tu vida te imaginaste conocer, pues se arropan y te arropan para darte ese abrazo que necesitas. Y como te decía, pues yo estudio ahorita Derecho, estoy estudiando Derecho, estudio Criminalística y trato de estar, pues, para todas las familias. Mi teléfono es 24/7 y por eso me hablaron anoche y no sé qué pensar. No puedo, es una lucha que no puedo dejar hasta encontrar a Yosimar. Y después de que lo encuentre, pues también no sé si dejaría esta lucha. Creo que tendré que llegar hasta donde tenga que llegar. No estoy señalando a nadie, que quede muy claro. No estoy diciendo quiénes son culpables, no estoy marcando nada. Simplemente la inseguridad que vive el país es bastante difícil la situación. Y lo único que quiero es encontrar a Yosimar. Y pues todas mis compañeras, que de veras las admiro a todas y a todas las mujeres. Gracias. Gracias, sí, Isabel. Asma, this is for you now. You start in your intervention. You mentioned some of your demands to the new regime, but also to the international community. Could you develop a little bit the ideas that you've briefly mentioned before? What are your demands to us, to the international community, but also to the new regime? As a woman. بعد سقوط النظام اللي قمعنا 54 سنة وآخر 14 سنة تعرضنا لجميع الانتهاكات كنساء. أنا ما راح أحكي عن مطالبي أنا عندي مطالب جميع النساء السوريات، وبدي أخذ عهد أو وعد منكم إنه ما ضل 14 سنة أنا والنساء اللي عم نشتغل على ملف الاختفاء القسري نضل 14 سنة نطلب هاي المطالب. نحن 14 سنة كنا نطلب من المجتمع الدولي يساعدنا عن كشف مصير أحبتنا. مصير أحبتنا يعني شو مصير أحبتنا؟ إنه وين هن؟ بأي مكان موجودين؟ وين أخي؟ وين ولاد خالي؟ وين 150,000 معتقل مختفيين؟ سقط النظام، فتحت السجون، ما حدا موجود بالسجون. المطالب اللي رح أقولها هي مو مطالبي إلي لحالي، مطالب جميع النساء السوريات. وإذا أنتم بدكم تدعموا النساء من أجل بناء بلد آمن، من أجل بناء سلام، من أجل تعافي من انتهاكات دامت ل14 سنة، رح أقرأ هاي المطالب اللي باسم كل النساء السوريات اللي بتهمنا بملف الاختفاء القسري واللي نحن عانينا منه 14 سنة. تأمين سجل، يعني هاي المطالب من المجتمع الدولي ومن الحكومة السورية الحالية. تأمين سجلات المعتقلين، جمع وحماية سجلات القضاء والسجون وفروع المخابرات المتعلقة بالمعتقلين. الأوراق بالنسبة لنا كتير مهمة. أهلنا نزلوا على السجون لحتى يدوروا على اسم أو على الحيطان، إذا في حدا، إذا أخي مثلا كاتب اسمه على الحيط لحتى نعرف أخي بأي مكان موجود. كل النساء السوريات من يوم 8 ديسمبر عم يبحثوا عن أحبتهم بهاي الطريقة بدون أي دعم. هاي أحد وأهم المطالب. حماية المقابر الجماعية، فرض حماية صارمة على المقابر الجماعية والعمل مع المنظمات الدولية والسورية المتخصصة لاستخراج وتحليل رفات الشهداء وتحديد هوياتهم وحفظ عينات من الحمض النووي. إنشاء هيئة حكومية مؤقتة، تأسيس هيئة خاصة بشؤون المعتقلين والمغيبين قسراً بالتعاون مع روابط الضحايا والمؤسسات المعنية ولجنة من أهالي الضحايا لتنسيق العمل مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة. التعاون مع المؤسسات الدولية، دعم المؤسسة الدولية المستقلة للكشف عن المفقودين في سوريا والعمل مع ميثاق الحقيقة والعدالة لتحقيق تقدم في هذا الملف. دعم الناجين من المعتقلات. دعم الناجين من المعتقلات
يعني وخصوصا النساء اللي طلعوا من المعتقلات بعد تغييب قسري وهم في حالة يرثى لها صحيا ونفسيا، طلعوا فاقدين الذاكرة، أمراض يعني أمراض منتشرة في جميع أجسادهم من التعذيب، وأغلب المغيبين قسرا ماتوا بسبب مرض السل. السجون كان فيها نساء وأطفال. بدنا دعم العائلات، عائلات المعتقلين، وتقديم مساعدات نفسية واجتماعية ومالية لعائلات المعتقلين، خصوصا إذا كان المعتقل هو المعيل الأساسي للأسرة. غياب المعيل للأسرة يعني فقدان الدخل المادي وحماية الأسرة. وأخيرا، على الرغم من سقوط نظام الأسد فإن محاسبة المسؤولين، كتير بتهمنا محاسبة المسؤولين والانتهاكات اللي تمارست ضد المعتقلين بسبب الاختفاء القسري. يعني نحن بنشدد على الضرورة الملحة أن الحكومة الانتقالية الحالية تتحمل مسؤولية استكمال مسار العدالة الذي بدأته منظمات حقوقية سورية ودولية، ويجب عليها أن تتبنى سياسة محاسبة واضحة لمحاسبة جميع المسؤولين على هذه الجرائم المروعة بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم في النظام السابق. والعدالة ما بتتحقق والسلام ما بيتحقق بدون كشف مصير أحبتنا، بدون محاسبة المنتهكين والمجرمين. بتمنى إنه هي تكون مطالب بس مو بس تنكتب، لأنه نحن قصصنا بتستاهل إنه تاخد حقها. بنستاهل إنه نحن ناخد حقوقنا بالمحاسبة والعدالة، لحتى نحن كنساء نقدر نبني مجتمع. ونحن ما حنسكت عن أي تقصير من الحكومة السورية بمساعدة المجتمع الدولي حتى نكمل ملفنا ونوصل للعدالة والمحاسبة. شكرا. Thank you, Asma. I think we all agree that this transition will not be successful without the participation, the full participation of women, and in particular, women searchers. And I think this is also the case in the Gambia, where women do participate in many justice and truth peace institutions. And Sira, could you tell us about the importance of the participation of searcher women in such processes? Thank you very much, Sabina. So in Gambia, like I mentioned earlier, we had, at the end of the dictatorship in 2017, the Truth Commission was set up. But before that, the search for the truth began with a woman, a mother whose son was killed brutally during the regime. She was the first person to come out and said that we have to get on with this without waiting for the government. So we have the victim center that was established by this woman. She came up, she reached out to other families and other families whose loved ones were disappeared, most of them women, and they came together and formed the victim center and registered it even before the government started the search. And they went on taking statements from family members, gathering people, mobilizing and coming together even before. So when the Truth Commission started, they actually were the ones that we had already set up a database and were able to give this database to the Truth Commission, who were able to start their search from there, and mobilized family members trying to get support for education for the children, trying to get medical support for some of the victims who survived, and who were some of the victims of torture and victims from other violations. So really, the search for the truth, the mobilizing started with women from the beginning. In Gambia right now, in the process, since the dictatorship left, pretty much all the victim organizations are led by women, and the majority of the staff are women. We have, I think, 8 organizations, or only one is led by a man. And even then, behind that man, you have the women who are behind him working. So all of the women, all the organizations, civil society organizations, victim organizations are led by women in the Gambia in the search. And even for my own family, my uncle was one of the people who was disappeared. The organization that I work for, Anaken, is founded by Nana Jo. Her father was disappeared, Nana Jo now. Her father was disappeared in 2013, and he's also my uncle. So it's a family
it's a family business, for lack of a better word, that we are working together. But even in the search within my own family, it was the women who were taking the lead at that time of the search, writing to institutions. His wife at that time, who was living in Ghana, she flew from Ghana and went to Senegal, where he was abducted first, and went, to address ask the Senegalese authorities. So really, the leadership in the search for the disappeared in the Gambia was taken on by women, in the organizations, in the day-to-day lives, even during the dictatorship, when it was very scary for people to go out. People will be arrested just for asking a question. At the opening ceremony, one of my colleagues, Aisha, who was there, her father was the cousin of the president. And when he was disappeared, it was his sister. Only his sister is the one that went up to him and had the audacity to ask him, "Where is my brother?" Of course, he got her killed afterwards, but then it was only women who were searching. We have the testimonies when during the Truth Commission of the women who went from not just within the country, but outside of the country, asking questions, looking for their loved ones, and economically as well, taking on the burden of raising the children, of taking care of the house. We have one family where the husband had two wives, so they worked together. One of them, left the children home and took on two jobs to support the family so they could go to school, and the other one stayed at home to take care of the children. One of the women searchers, she was pregnant. She was 8 months pregnant when her husband was taken, but that didn't stop her. Every day she would wake up and go from police station to police station looking for her husband. When she eventually found him, she was running around trying to arrange bail. And I met another lady one time. When she saw her picture and said, like, I thought this woman was crazy. When I saw her, I didn't know that she was going through all of this, running from from police station to police station, trying to arrange his bail. Unfortunately, by the time she was able to arrange the bail, he was already taken to another station and never found again, until we learned through the Truth Commission that he was later on killed by the soldiers at that time. But really, the search during the dictatorship, for the most part, it was the women who were going out, even at the height of it, asking questions, looking, paying people if they have to, and suffering the consequences. And we know some of these instances where it is such, even though sometimes they don't talk about it, the sexual harassment and the sexual assault, and sometimes even the sexual favors that they may have to pay in this process is to get news, which sometimes could be fake news. That if you sleep with me, for example, I'll tell you where your husband is, or we can arrange bail. These are all things that women have gone through, even in short-term disappearance and short-term arrests. And one of the things that I learned a couple of years back, is that even though was the strategies of the president, if there's a woman that he likes, he would arrest the husband and disappear them. Unless you sleep with him, he will not be released. These are all things that women went through in the process of searching for their husband, taking the leadership. And of course, these are things that they cannot disclose, because even if they disclose these things, then that's the end of their marriage. So having to live with these traumas that they went through, never talking about it. And of course, these are things that affect the transitional justice process and the never again. Because if we don't know, these stories are not there, how can we address them, and how can we prevent them from happening again? So these are the vulnerabilities that really makes the search and the process more complicated, and really the redress even more complicated than normal. When women are going through these things that they cannot talk about, or they dare not talk about, the threats against their lives, the threats against their children that they have to defend, and losing their jobs. They cannot be hired. After your husband is disappeared, you cannot get a job again, especially if you're a wife of a military. Again, it's very difficult for most of the women whose husbands were military. Even sometimes the government will intervene and say, don't hire her. So those are situations that they face. And in the face of everything, they would sell anything. They would sell bread. They would sell anything that they can to take care of their families, to make sure that they continue to get the education that they need, and get the support that they need. So these are some of the really contributions of women in the search process, the leadership that in the Gambia that the women have been providing, and making sure
that they do everything that they can. When women are part of the process, really, it's more inclusive. Women don't just focus on one thing. They're more inclusive in the process of whatever we do. We are more inclusive. The less we don't just take care of the children, but we also take care of the mothers and the in-laws and the brothers and the young ones. So in our case, it definitely has come up as women leadership that we have done in the work, the formal work that has been documenting the cases, documenting the crimes that happen, but also taking care of the community, taking care of the family financially, and providing the emotional support that is needed to get the families going, despite the hardship that is being experienced by everybody around. Thank you. Thank you, Sira. I found it particularly interesting that the last, your response, but also the last issue about women in the leadership and how they exercise this leadership. Thank you. And the last question would be for you, Edita. Edita Burgos, you have a very long time experience in the search for missing people as a mother, as a woman, and as a human rights defender. And I would like to ask you, what would be your recommendations for women, younger women that are now in the search for disappeared people? Thank you, Sabina. When my son Jonas was taken 17 years ago, women make mistakes, but we are able to recover right away. Yes. When he was taken 17 years ago, I assumed the position of the spokesperson for the family because I did not want my two other sons to suffer the same fate. I was alone then, but after 17 years, I have learned so much. It is important for women like us to know that we have to be organized. We have to be together and in solidarity with other women and sectors alongside our families in this fight. I was a public school teacher. I was very shy. My husband was the publisher of the only opposition paper during the dictatorship, and I was the general manager of the paper because no one else would do it. I did not know anything about numbers, finances, and all, but because it was needed, I was the janitor, the librarian, reporter, and the general manager of the paper. But I stayed in the background. That was during the dictatorship. But when my son was taken, no way would I be in the background and became the spokesperson. But I know that we cannot do it alone. We have suffered so much alone. We should work with human and women's rights organizations and families of the disappeared and other rights violations. We should be with our communities in searching for our loved ones. For them and from our own strength, we can source the courage, the tenacity, and perseverance to go to unknown places. By the way, do you know where the word courage came from? Cor and agare. Latin words. Cor, as you know, is corazon, heart. Agare means to act. Courage comes from to act with the heart. And I think that characterizes women. With courage, we're able to face journalists. We give the real narrative, unlike the lies, which are given by the abductors and the captors, and we speak our truth, the truth. Finding strength in numbers also helps develop confidence in the pursuit of justice. The security provided by the organization helps embolden and empower the women members to enter camps, visit jails, and confront uniformed men. And from an empowered state, we collectively bear witness to each other's predicament. We are steered to pursue healing for ourselves and inspire healing in others. In the last rally which I attended, the sister of a disappeared boy was so quiet, standing at the side, not participating, and I approached her. Is there anything wrong, Ida? She said, I cannot speak, I have no words. Okay, I'll give you a hug. Would you like a hug? An embrace, un abrazo?
And she said, yes, Mrs. B. I'm called Mrs. B in the Philippines. And I did embrace her. And she broke down. And from that time on, she would speak in rallies. So a hug was the only thing that she needed. So when we inspire others to heal, we also recognize that there is much hope we can hang on to. My message, in fact, is very simple. Be yourself, be strong, and be the active part of the movement. I personally believe women are generally endowed with an innate introspective nature. With apologies to the men in the room, women are naturally gifted with a patient persistence to achieve what they pursue. So different from the generally impatient male Homo sapiens, I'm describing my husband, whose tendency for transience often subordinates advantages of patience and endurance. That was a slip of the tongue. This could be the very virtues that would translate frustration to victories. Small though they may seem, knowing or extracting the truth, no matter how small, is impactful. From this natural aptitude, we can develop our own weapons to fight, emanating from our self-structured moral framework, which should progress into the cultivation of a higher moral ground upon which we can stand when facing the opposition. Our shields and acquired weapons are invisible to the enemy, but they are much palpable and present in our hearts and minds. To illustrate, I was invited to participate in a debate in these very walls of the United Nations 8 years ago. And the other side were manned by consuls and people from the embassies in the Philippines. And they were saying that my son deserved to be disappeared because he preferred to work as a farmer instead of taking the job which paid more in the corporate officer. So therefore, he was a communist. You know, that distorted kind of logic. And the only way I could demolish her argument was, of course, nobody deserves to be disappeared. Even the worst criminal caught in the act of raping a woman should not be killed or disappeared. He deserved a day in court, right? We all agreed. But there she was, looking so pretty with her signature clothes. And there I was, so small, she was tall. And I said, my son gave away his shirt to his fellow farmers. He gave away his slippers to old women selling and men selling things in the streets. And when he saw somebody who had no food, even when he was just 7 years old, he would bring his share of food in our house and give that to his playmate. And he would come home with rice covered with black soup, soy sauce, because that was the food his classmate was playing. So that was my son. Tell me, Mom, did you ever do anything that my son did? Are you more Christian than my son? And she just kept quiet. I won the debate. So we develop our weapons, not from what they say, but from our own strength and from this higher moral ground, much like David fighting Goliath. The demonization will end because they cannot fight a mother defending a son. I have one caution though. In our combat with the opposition, we are exposed to so much violence and the desire to be violent. And sometimes we think, we develop the thinking of a tooth for a tooth, an eye for an eye. If we do that, we will be a nation of what, toothless people, blind people. So my caution is that we have to be very careful not to be desensitized to this. So we tell ourselves, so they are violent, but they are not our teachers. So they tend to harass, but we tend to look for peace. And that is stronger. That is one caution which I think is very valid because they can derail our moral compass. If they want to be unjust,
We want to be just. That's why we're fighting for justice. So we do not use their ways. And we always remind ourselves that they are not our teachers, especially in the ways of violence. One lesson I've learned in extracting the truth is to confront witnesses in court. One general who witnessed in court and demonized my son, after testifying under oath and lying, saying that my son was a scoundrel, robbing money from people, I asked the judge, may I talk to the witness first, please, before he leaves in your presence, but not within hearing? So I asked the general, sir, do you have sons? And he said, oh, yes. And they are he was boasting about his sons. And I said, well, sir, I pray that what happened to my son will not happen to your sons. But I tell you this, the sins of the father will be visited upon the heads of their children. You know what happened? He paled, he started moving back, not knowing that there were chairs behind him, and he toppled over the chairs within the sight of everybody in court. So I knew he was lying, and people knew he was lying. One truth that was exposed. In another hearing of my son, where we lost the case, you know how judges are, one witness was a mother of the very person identified as the head of the abductors of my son. The person was the mother of that identified abductor. After she said he could not have done the crime because he was with me. We were attending a reunion and all that. Of course, the judge believed her. So I told the judge, may I speak with her here in this corner? And the judge allowed it. Okay. And so the judge, I asked her, Ma'am, I know you have to defend your son because you don't want him to go to jail. I don't want him to go to jail. But I will tell you this, please. From a mother to another mother, I'm looking for my son. Please tell him to tell me where my son is. And she started crying. Silence told me what the truth was. Thank you, Rita. Muchísimas gracias a las 4, a las 5. Como comprenderán, cortar el tiempo a esas mujeres tan maravillosas y poderosas ha sido muy complicada y se nos ha ido un poco la agenda. Aún así, pues creo que tenemos unos 5 o 10 minutitos para abrir el micro al público. Sí teníamos una palabra pedida de antemano, porque nos acompaña hoy la doctora Nagam Nassan, que es fundadora de Hope Makers, una organización que ofrece apoyo y asistencia psicológica a mujeres yazidí en Irak. Entonces, le voy a dar la palabra 2 minutitos y luego pues voy a tomar 2 palabras, que son las 2 primeras que he visto aquí, allí, sí, y la señora aquí. Y sintiéndolo muchísimo porque no nos alcanza todo, pero sigamos, por favor, este congreso tiene que servir para esto, para poder hablar con las panelistas entre ustedes y seguir tejiendo, ¿no? esta maravillosa red de solidaridad y sororidad entre mujeres y mujeres buscadoras. Gracias. Entonces, doctora Nassan. Thank you, Sabina. Thank you very much to give me opportunity to talk about the suffering of Yazidi community. The Yazidi community in Iraq continues to bear the profound scars and pain left by the genocide perpetrated by ISIS in the summer of 2014. This horrific campaign resulted in the massacre of thousands, abduction of approximately 7,000 women and children, and the discovery of hundreds of victims in mass graves. To this day, more than 200,000 Yazidi remain displaced, living in camps under difficult conditions. Over 10 years later, about 3,000 of women and children, along with hundreds of men, are still missing. Their fate is unknown.
These people suffered terrible abuse, including being held captive, experiencing sexual violence, being sold, and being forced to convert to Islam. Many men were taken by ISIS and killed in mass execution, and their location remain unclear. Dear audience, imagine being a part of Yazidi family living in all ill-conditioned camps, waiting anxiously for any news about daughter taken by ISIS. Every day, you are hunted by thoughts of the cruel and brutal treatment faced by boys and girls. Think of the pain of countless mothers, desperately wishing to hear their children's voices again. They hold on to the faint hope that their children are still alive, all while going through the pain and heartbreak of not knowing. Now imagine knowing that those sons and daughters were taken to death camps or forced into sexual slavery. 10 years later, their family are still living with the constant pain of waiting. Ladies and gentlemen, the Yazidi people continues to suffer deeply as ISIS still carries out sexual violence. When a Yazidi woman or girl is rescued, her story reveals the terrible abuse she went through, bringing fresh pain to families of those still missing. The worsening situation in Syria has made it harder to find and rescue these individuals, adding to the Yazidi community despair. The Yazidi face great challenges and feel international support is fading. There are no special programs to help or support the families of missing people who live deeply in poverty, whether in Sinjar or camps in Kurdistan. Their main focus is holding on the small hope of the hearing news about their loved ones. The Yazidi community has two main concerns about the missing. First, there are dozens of mass graves in Sinjar with hundreds of victims killed by ISIS, but they have not been investigated till this moment. Secondly, many men taken by ISIS are still missing and their fate is unknown. Yazidi activists believe many kidnapped women and children are now in Al-Hol camp in Syria and in Adlib areas was controlled by ISIS and Jabhat Tahrir al-Sham in Syria. Sadly, there has been no serious effort by Iraqi authorities to rescue these people. For 10 years, they have been forced to abandon their Yazidi identity and faith. Okay. As the situation in Syria worsens with the changing political condition, the Yazidi community is focused on finding out what happened to their loved ones. They urgently ask the international community to make rescuing Yazidi women and men a priority in talks with the new Syrian government. However, this government is unlikely to help as many Yazidi have suffered at the hand of its own members. I call the international community to pressure the Iraqi government to take the suffering of Yazidi community seriously. Justice and fairness must be achieved for the victim with compensation that goes beyond just formal action. It is also important to work together with the Syrian Democratic Forces and other groups to find and rescue kidnapped Yazidi women, restoring their dignity and addressing the wrongs done by ISIS. We urge the Independent Foundation for Missing Persons in the Syrian Arab Republic to make the issue of Yazidi survivor as a priority. Working together with the Iraqi government, it is important to take the situation of kidnapped Yazidi women seriously and ensure their safe return and support. Quick action is needed to help end their suffering and protect these girls. The Yazidi people deserve justice, respect, and chance to heal from the trauma of genocide. The time to act is now. Thank you so much. Thank you.
Thank you, Dr. Nassan. Sí pediría las próximas intervenciones mucha brevedad, sintiendo bueno, pues la gestión del tiempo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo solo quiero insistir o dejar una reflexión como hija de madre y padre y hermano desaparecido que desaparecieron en los 80, soy de El Salvador. No voy a hablar de eso, obviamente, pero sí de una reflexión que hemos construido con muchas de las organizaciones de derechos humanos, de un movimiento de derechos humanos muy feminizado en El Salvador y bastante en Centroamérica, por acotar. Yo creo que siempre tenemos la tendencia, las mujeres de las organizaciones de derechos humanos, de posponer siempre nuestros impactos por visibilizar siempre lo que le ha pasado a otros. Miren que hablo desde mi condición de hija de padre desaparecido y también de hermano, por los que lucho también, verdad, justicia y reparación. Pero el trabajo con otras mujeres, casi siempre de mayor edad, nos ha llevado a hacer reflexiones con Iranzu, que tengo al lado, a que siempre posponemos lo que nos ha pasado a las mujeres y muchas veces eso nos despoja de ser actoras políticas. Y la compañera de Gambia lo ha recordado, ¿no? Ella dice, hablaba más el señor, hablaba de lo que le había pasado a él y no a ella, ¿no? Yo quisiera dejar un poco como esa reflexión de que también estamos construidas, nuestra identidad como mujeres nos han construido para posponer siempre nuestros sufrimientos, nuestros impactos y en ese sentido también nuestra capacidad política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y lo último es, porque lo he escuchado varias veces en distintos paneles, el manejo como antagónico de víctima y activista. Yo, desde que desaparecieron a mi familia en el 82, en ese momento yo no me identificaba como víctima. Yo era familiar, pero no víctima. Fue hasta muy tarde que me he identificado como víctima. Y yo creo que es porque a veces pensamos en víctimas pasivas. Yo quisiera como reivindicar también que los familiares, las mujeres somos víctimas activas, pero creo que también es importante rescatar esa condición. Víctimas agentes, víctimas activistas, pero somos víctimas también. Muchas gracias. If you please keep it short. Thank you. Bonjour, merci pour l'opportunité. Je vais vous poser ma question en français parce que ce sera plus facile pour moi. Tout d'abord, je suis éblouie par votre force et courage. Je vous remercie pour votre partage qui m'ont beaucoup émue pendant toute cette heure et demie. Je suis Karti, une franco-tamoule de l'ILAM, défenseuse des droits de l'homme. Je voudrais vous demander quelques conseils que vous pourriez me donner pour une jeune issue de la diaspora désespérée par les manigances des gouvernements pour cacher ce qui se passe dans mon pays d'origine. Hier encore, nous avons eu des mères venant de notre pays militant. Je suis désolée pour les émotions, mais depuis hier, ça me trouble. Donc hier encore, nous avons eu des mères qui sont venues comme vous pour témoigner, mais elles ont été enrôlées par le gouvernement, les autorités, même certaines ambassades, pour venir présenter ce qui se passe là-bas comme étant bienveillant, soutenant, tentant de minimiser ce qui se passe là-bas, alors qu'on sait parfaitement qu'est-ce qui se passe actuellement là-bas, qu'est-ce que les femmes ont subi et pourquoi nous, on est des victimes. Moi, je suis née en France, mais je me prends comme une victime aussi. Et les femmes, on sait comment elles ont été traitées. Elles ont été traitées comme exactement tout ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Et c'est leur lutte au quotidien. Ça m'a fait pleurer et ça me fait encore pleurer parce que c'est cette vérité que j'aurais voulu entendre hier de la part de nos mères, de la part de nos sœurs. Et en fait, ma question, c'est juste quelle motivation vous pouvez nous donner à nous, les diasporas qui vivons à l'étranger, qui savons ce qui se passe là-bas, mais en fait, on a l'impression d'être impuissants contre cet enrôlement, contre ce lavage de cerveau. Voilà. Et je voulais aussi remercier l'interprète française qui a vraiment tout traduit avec beaucoup d'émotion et
Et du coup, j'ai pu vraiment prendre tout ça pour moi. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Y sintiéndolo mucho, pero es que de verdad vamos muy mal de tiempo. Y sí quisiera dar una última ronda de 1 minutito a cada una de nuestras invitadas, empezando por Carmen Rosa, si quieres alguna idea para concluir. Queríamos incluir en este panel también, ¿no?, que nuestras invitadas pudieran hacer recomendaciones sobre la observación general, pero realmente se nos va el tiempo. Pero seguimos en contacto y seguimos trabajando juntas en esta materia. Muchísimas gracias, Sabina. Muchísimas gracias a estas valerosas mujeres que hoy nos han compartido sus experiencias y a lo largo de este importante primer congreso hemos escuchado la fuerza de las mujeres, esa fuerza infinita que las caracteriza. No tienen límites porque están sus hijos, sus esposos, sus hermanos y porque, como se acaba de señalar, ustedes son víctimas de desaparición forzada. Y así lo dice la Convención en su artículo 24. Ustedes son directamente afectadas por las desapariciones. Vamos a tener un tiempo, esperemos después de que terminemos de elaborar esa nota a lo interno del comité, la discutamos entre todos los miembros del comité para poder pedir y crear espacios para recibir de parte de ustedes que consideran importante en el marco de las obligaciones que tienen los estados que se deben profundizar. Y de hecho quiero señalar que el enfoque o la perspectiva de género son cruciales, tanto en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las medidas de no repetición. Elementos fundamentales también para la identificación de sus seres queridos. Ese enfoque de género, de entrega digna de sus seres queridos en el caso de que ellos hubiesen fallecido, pero también en el caso de que los encuentren vivos, que esa es la primera visión que tenemos como mujeres. Hay muchas acciones y muchos abordajes que se deben hacer a lo largo de una nota conceptual y no hay mucho tiempo, lamentablemente, porque creo que mereceríamos tener un espacio de 3 días para compartir. Mi querida Edita, el tamaño no importa, porque yo también soy del mismo tamaño, pero creo que nos empuje esa fuerza para llegar al tamaño de quienes son más grandes que nosotras, pero que el corazón nos une y eso es lo que nos permite estar aquí. Quisiera señalar la importancia de proteger las tumbas, como se ha señalado, y la rendición de cuentas. Nadie tiene por qué ser desaparecido. Y recoger 2 principios que están en el preámbulo de nuestra convención. Clave, prevención de las desapariciones forzadas. Tenemos que prevenir las desapariciones forzadas y también erradicarlas donde se han cometido. Pero otro principio fundamental que nos une a todas las mujeres, pero también a los hombres, a toda la sociedad, como lo dije hace un momento al hacer mi presentación. Esta no es una lucha solo de las mujeres, es algo que impacta a la sociedad en su conjunto, nos corresponde al mundo, somos seres humanos, no podemos seguir aceptando. Y por lo tanto, creo que hay un elemento también fundamental, es luchemos contra la impunidad. Es necesario saber la verdad de lo ocurrido y que los perpetradores, con un juicio justo, como usted lo señalaba, paguen por los hechos y el horror de las desapariciones forzadas. Por lo tanto, no hay que callar, hay que seguir en esa fuerza enorme y limitada que tienen las mujeres para poner de presente no más desapariciones forzadas, no más mujeres desaparecidas. Y esa es la voz que tenemos que llevar a lo largo de todas nuestras presentaciones, es la fuerza ilimitada que nos une como mujeres. Muchísimas gracias por sus presentaciones. Aquí estamos para seguir adelante y la comunidad internacional, a través del trabajo del comité,
va a responder y seguir y reiterar que estamos con ustedes para trabajar con ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Pues si las organizadoras nos lo permiten, os pediría, pues si lo sienten así, pues una frase para pues, finalizar el panel, cada uno. Would you like to start just one idea? One minute. بدي أشكركم إنه أنتم سمعتونا وقدرنا نوصل رسائلنا عن طريقكم. بتشكركم كتير. كتير الحكي اللي حكيتيه عظيم ونتمنى إنه يتحقق بأقرب فرصة. كتير مهم حماية المقابر بالنسبة لنا كعائلات سورية، وخصوصا هلأ الملف جديد وسقوط النظام جديد. دعم النساء الناجيات ونحن كنساء عم نشتغل على الاختفاء القسري. نتعاون ونتساعد لحتى نقدر نوصل للحقيقة والعدالة والسلام بسوريا. شكرا. Bueno, yo nada más. Solo darles las gracias por invitarnos y que nuestro grito sea muy fuerte de ni una más, ni una desaparecida más y hasta encontrarlas. Gracias. Just want to echo everybody in thanking the organizers and for you and to you for listening to us, our stories. And I just wanted to pick a little bit on that question that was asked about people in the diaspora. I think in the Gambia, there was actually research that was done that the diaspora contributed a lot in toppling the government. So don't give up. Keep talking and keep talking, because you are the ones that have the voice. Being away, you are less threatened. You have less threat. When my uncle was disappeared, his children and myself were in the West at that time. We're not in the country. And what the work that we did actually contribute to us getting justice on the ground. And we can speak later about that. But the diaspora is a very key element in helping fight the fight on the ground. So thank you very much to everybody for the contribution that we have been making, especially the women in this fight against enforced disappearances. I echo the gratitude of the panelists and the participants to the International Catalan Institute for Peace. Thank you. And I also echo the suggestion of Zira that those who are outside the country speak up and continue speaking up. In the Philippines, international pressure has caused the release of some political prisoners and also caused the investigation of some of the enforced disappeared victims, most of whom were women. So please continue speaking up for the voiceless. Be the voice of the voiceless. And finally, if I may inject, let us all remember that divine intervention is very important. So we pray for peace. Thank you. Muchísimas gracias, amigas aquí en el panel, amigas también aquí en el público. Pues como ISIP no queremos dejar este espacio sin subrayar una vez más el valor de vuestras luchas. Y nuestro deseo es que encuentren a sus seres queridos y a los de sus compañeras y que se haga justicia. Pero sepan también que en su búsqueda nosotros estamos encontrando esperanza. Porque ante un mundo que parece perder el sentido de la humanidad compartida, yo creo que ustedes son ejemplo de dignidad y dan luz y nos recuerdan sobre todo el poder del amor. Así que por favor cuídense mucho porque tenemos todavía mucho que aprender de vosotras. Muchísimas gracias. Thank you so much.